Buenas noches, amigos de la Resistencia Stream y de XERS. Gracias por estarnos acompañando. Hoy tenemos una plática con dos grandes especialistas en lo que está ocurriendo en Ucrania. Como ustedes saben, ya está escalando el conflicto aún más grave y pues vamos a platicar sobre ello. Como ustedes ya conocen a nuestra analista internacional, Brenda Estefan, les recuerdo su perfil. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics. Se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es analista internacional y escribe en El Universal. Es comentarista en MVS Noticias y en diversos medios de comunicación. Habla 6 idiomas. Edgar Valero, también, otro gran periodista, ya tiene 30 años en el periodismo. Es conductor del programa Radio Centro, Fútbol y más Fórmula Deportiva, que se transmite en 92.1 FM y es editor en La Crónica. ¿Cómo están, Brenda? ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Isa. Gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con Edgar. Igualmente. Gracias, Isa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, dependiendo de la hora en la que la gente nos vaya a escuchar, si en vivo o grabados más tarde. Brenda, es un placer platicar contigo. Tú escoges el idioma, ¿no? Pues por hoy lo haremos en español, Edgar, pero cuando quieras le cambiamos. Bueno, quiero decirles, amigos, que, bueno, como ustedes saben, Brenda ha estado bien actualizada en el conflicto Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y pues vamos a darle, ¿cómo se llama? El seguimiento. Quienes han venido siguiendo lo que sucede en la crisis en torno a Ucrania, pues saben que desde finales del año pasado el gobierno ruso apostó en ese momento 100,000 militares rusos, el número fue subiendo, a principios de este año se hablaba de 130,000 y en las últimas semanas se habla de 190,000 militares rusos en la frontera ruso-ucraniana. Sin embargo, en los últimos días, digamos, a partir del 17 de febrero, el epicentro de la crisis cambió de estar en la frontera ruso-ucraniana a estar en la región de Donbass. ¿Qué es esta región de Donbass? Esta es una zona al este de Ucrania, en la frontera con Rusia. Es un enclave metalúrgico, minero, con una gran actividad industrial, que ha estado en conflicto armado, en guerra, desde 2014. Desde 2014, poco después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, un grupo de milicias pro Rusia, apoyadas por el gobierno ruso, se levantaron en armas, tomaron edificios gubernamentales y desde ahí montaron una operación, una resistencia, digamos, secesionista, desde donde proclamaron 2 repúblicas independientes en 2 zonas. Una es la República Popular de Donetsk y la otra la República Popular de Lugansk. Estas 2 zonas son las que ayer Vladimir Putin reconoció como repúblicas independientes y esto, digamos, elevó el nivel de la tensión ya existente, porque si bien no se trata de la invasión a gran escala prevista por Occidente desde hace semanas, sí es un acto jurídico, militar, político, que viola los acuerdos, que viola los pactos que existían. Es una violación flagrante a los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos se establecieron entre Ucrania y Rusia bajo mediación franco-alemana en el 2015
para justamente disminuir la tensión en la zona, y si bien no se ha solucionado nunca el conflicto, la guerra, sí eran un marco de referencia para el actuar de las dos partes. Estos acuerdos fueron violados reiteradamente en los últimos días, pero el día de hoy ya Vladimir Putin anuncia que están muertos, lo cual, digamos, es redundante con su acción del día de ayer, porque al reconocer las repúblicas, pues ya estaba dándolos por muertos. Desde la óptica occidental, esto es tomado con enorme preocupación porque no solamente reconoce a las repúblicas como independientes, sino que ordena la incursión del ejército ruso a este territorio bajo el argumento, entre comillas, de que se trata de misiones de mantenimiento de la paz. El hecho es que Rusia tenía un pie adentro de Ucrania y ahora metió el segundo pie con esta decisión, y Occidente, vimos ayer algunos funcionarios de la Casa Blanca diciendo, bueno, no se trata de una invasión. Hoy cambió el discurso, Biden dijo, sí se trata del inicio de una invasión, lo repitió Anthony Blinken, y parece que, digamos, una vez más, Vladimir Putin, que es el que está llevando esta danza, que es el que marca la jugada, el que lleva la mano en esta crisis, pues una vez más sacó de balance a Occidente, que sí reaccionó un día después con una serie de sanciones que no son el total de las sanciones, porque se guardan unas bajo la manga en caso de que Ucrania, en caso de que Rusia decida invadir Ucrania a una mayor escala, pero ciertamente vuelve Occidente a entrar pues en una actitud reactiva, que es la que ha seguido a lo largo de estas semanas, y más allá de lo que termine, el resultado que termine arrojando toda esta crisis para el pueblo ruso, que podría ser consecuencias nefastas, no solo para Rusia, sino también para Occidente, porque creo que aquí nadie gana, pero más allá de ello, quien lleva hoy un poco la mano fuerte en esto es Vladimir Putin, que con este discurso de ayer que realmente ponía los pelos de punta, porque yo soy una realista de las relaciones internacionales, he repetido desde el inicio de la crisis que la segunda potencia militar tenía derecho, digamos, a decir, no, OTAN no quiero que esté cerca de mí, lo he dicho muchas veces, digamos, pero más allá de ello, lo que estamos viendo en este momento sí no puede justificarse, ¿no? Y el discurso del día de ayer sí es revelador del hito histórico que estamos viviendo. Edgar, no sé tú qué opinas. Sí, bueno, Brenda, mira, yo quisiera irme un poco atrás en el tiempo, ¿no? Porque para mucha gente resulta exótico hablar de las exrepúblicas soviéticas. En el caso de Ucrania, cuyo valor más importante no es solamente ser el principal productor de cereales en el mundo o uno de los principales productores de cereales en el mundo con Estados Unidos, sino los yacimientos petroleros que se encuentran en las costas del Mar Negro, frente justamente a la zona de Odessa, a los puertos importantes de Ucrania en el Mar Negro, donde pues hay incluso pues las bases de los gasoductos que atraviesan por territorio ucraniano, pero que el control, aún después de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia conservó el control sobre esos yacimientos petroleros, sobre esos yacimientos gasoríficos, y al final de cuentas le restó un poder económico muy importante a Ucrania. Un pueblo que ha sufrido no solamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con primero el resistir el ataque de los nazis que llegaron desde las costas de África e invadieron Ucrania tratando de tomar control en su ruta hacia Moscú. Bueno, los ucranianos ya habían sufrido previamente también durante los siglos el paso de los griegos, el paso de los romanos, el paso de los otomanos, los musulmanes en su momento, a la desaparición del Imperio Otomano. Es un pueblo que ha sufrido desesperadamente y dramáticamente a lo largo de la historia. Tiene una posición de privilegio porque es auténticamente una puerta desde la zona de África del Norte hacia Europa, el paso por Turquía y la llegada, por supuesto, hacia Rusia. Las fronteras que tiene lo convierten en un país muy atractivo para el comercio. Tiene frontera con Bulgaria, tiene frontera con Rumania, tiene frontera con Bielorrusia, con Rusia, por supuesto.
estaba además en una posición de privilegio por tener no solamente las costas del Mar Negro, sino del Mar de Azov en la costa este de la península de Crimea. Geográficamente e históricamente tenía una posición muy importante. Además, los ucranianos también tuvieron que guardar como herencia pues los problemas en Chernóbil después de la explosión del reactor nuclear hace pues prácticamente ya 30 años. Los daños, Chernóbil es una población que quedó de este lado, vamos a decir, por decirlo de alguna forma coloquial, de la frontera con Rusia, y tuvieron que pues encarar hasta la fecha los trabajos de mantenimiento, lo que genera en costos pues tener el cuidado del famoso caparazón que cubre el reactor nuclear que explotó allá en Chernóbil. Hay muchas cosas para decir de Ucrania. Mencionabas el tema de lo que ahora son las repúblicas separatistas de Lugansk y de Donetsk. Te quiero decir que durante la Eurocopa del 2012, yo estuve en esos dos lugares. Lugansk no tuvo partidos, pero Donetsk sí los tuvo, y era una región de las más ricas del territorio ucraniano, de estas zonas donde se fueron pues multiplicando los multimillonarios que nadie sabía de dónde obtenían su riqueza, que cayó el bloque socialista, cayó el muro, y de pronto, pues todo el mundo en naciones como Ucrania, como Bielorrusia, como Georgia, particularmente en las exrepúblicas socialistas soviéticas europeas, no en las asiáticas, todo el mundo se apropió de lo que pudo, ¿no? Hay casos hasta, que pueden prestarse a risa, de gente que se quedó con misiles, con lanzamisiles, con camiones, con cualquier tipo de armamento y lo que se pudo, porque no había en ese momento quien dijera quién era el auténtico y legítimo dueño de estas cuestiones. Entonces, bueno, surgieron millonarios como hongos auténticamente en esta zona del Donbass, en el este de Ucrania, y el surgimiento de estos grupos prorrusos a principios del 2013, pero ya abiertamente enfrentados con el gobierno, con los nacionalistas ucranianos a partir del 2014, provocó una guerra civil que se mantuvo, digamos, después de haber explotado violentamente en 2014-2015, se mantuvo con cierto control a partir del 2016, donde ya las regiones del centro, norte, sur y oeste de Ucrania no se vieron afectadas. Simple y sencillamente los separatistas se concentraron con el apoyo del gobierno ruso en el este, estuvieron recibiendo suministros, estuvieron recibiendo armamento, pero además una situación curiosa. Resulta que a las personas que vivían en esta zona, particularmente de Lugansk y de Donetsk, se les hizo un pasaporte especial como si ya fueran ciudadanos rusos para que pudieran atravesar la frontera que estaba controlada por un lado. 600,000 pasaportes, Edgar, otorgados por el gobierno ruso a los ciudadanos de esta zona en ese tiempo. Así es. ¿Para qué? Para que pudieran tener acceso a cruzar a territorio ruso. Hay que recordar que de ese lado se encuentra Rostov-on-Don, que es una ciudad relativamente importante en territorio ruso, en la parte baja, en el sur, vamos a llamarlo en el sur, es la parte sur de Rusia, ¿no? Si tiene una parte sur, esa es la parte sur, enfrente de la península también de Crimea. Todos estos acomodos y todas estas situaciones parecía que tenían un equilibrio que evidentemente no se iba a mantener por lo que acabas de mencionar. El interés del presidente Zelensky de buscar a toda costa, primero que Ucrania fuera admitida como miembro de la Unión Europea, y más importante que eso, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, exacerbó de tal forma al gobierno ruso, a Vladimir Putin, que por eso fue que los fueron cercando. La devaluación económica de la moneda de Ucrania, la grivna, pasó en 10 años a tener una devaluación de más del 3,000%. Es impresionante, ¿no? Eran 6 o 7 grivnas por dólar, ahora son más de 40, lo que se tiene que pagar para conseguir un dólar ahí en Ucrania. O sea, son números dramáticos, pero sobre todo terminas por entender que Putin lo que quiere es
como lo hizo en el deporte, con el caso de la Copa del Mundo, que le costó una fortuna que evidentemente no recuperó el gobierno de Rusia, pero que era pues para mostrar una cara amable, una cara más civilizada de Rusia, que una cosa sí debo de aceptar y debo de señalar. Nos han vendido los norteamericanos durante 70 años, nos han vendido una idea equivocada de lo que es Rusia. Sí, efectivamente, el gobierno se tiene que separar de lo que es el pueblo ruso, que a pesar de lo que se diga y que son los malos hasta en las películas de malos, ¿no? Cuando enfrentan a alemanes, los rusos son los malos, es un pueblo con pues una vocación por el trabajo extraordinaria. Es una nación que culturalmente, pues a pesar de todos los problemas que ha habido, a pesar de enfrentar 2 guerras mundiales, a pesar de todo lo que ha sucedido en Rusia, yo sigo pensando que es un pueblo bueno y que nos han contado mal la historia. Pero Vladimir Putin, seguramente queriendo demostrar que Rusia no era un pueblo blando, sino un país poderoso y sobre todo con lo que representa controlar en este momento, durante algunos años, los años que queden, para explotar yacimientos petroleros en el Mar Negro, para seguir teniendo un control económico sobre los que eran sus aliados y que no tenga literalmente frontera directa con las naciones de Occidente, pues pueden ser razones que esté forzando esta invasión que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Por ahí es por donde yo veo que pasan las cosas. Y evidentemente esto está comenzando, esto no va a terminar aquí, porque presumiblemente en algún momento veremos tropas rusas llegando incluso a la capital, a Kiev. Mira, Edgar, haciendo algunos comentarios sobre lo que mencionaste, creo que tienes mucha razón en llamar la atención a los temas profundos, es decir, nos hemos concentrado por la prioridad de la noticia en hablar de lo urgente, de lo que pasó esta semana, y se pierde de vista las raíces profundas de este conflicto, es decir, hay elementos culturales. Ucrania, al estar enclavada justamente entre Europa y Rusia, pues justamente tiene una población prorrusa y otra proeuropea. Y sí hay cierta división, y esto se hizo muy patente con las famosas protestas en noviembre del 2013, en donde al final de cuentas el gobierno muy proeuropeo, apoyado por una parte de la población, se manifestó y el pueblo quería, digamos, acercarse a Occidente, ¿no? Tener un gobierno pro-Rusia y un pueblo pro-Occidente en buena medida. Y esto sucede en cualquier país del mundo. Cuando uno viaja por tierra, empieza a ver cómo, por ejemplo, en Nepal hay un cruce, digamos, entre India y China, o en el norte de México, lo podemos ver en esta zona fronteriza, estas subculturas, ¿no? En donde se mezclan los elementos. Si tomáramos como elemento para hacer diferentes países esto, pues digamos, tendríamos que hacer miles de países más, ¿no? Un elemento importante, lo que mencionaste, es ciertamente los enfrentamientos en Donbass se habían relativamente controlado, pero a lo largo de estos años ha habido 14,000 muertes en esta región, en esta guerra que se libra en el este de Ucrania, y 1,5 millones de personas desplazadas. Entonces, no es un conflicto menor, lo que hace que ante los movimientos de ayer haya quien diga, bueno, es que ahí ya existió una guerra, es que Rusia ya estaba ahí, ¿no? Les da una justificación, y me parece que en el mapa de opciones que tenía Vladimir Putin tiene milimétricamente medido cuáles son y cómo afectarían. Y prueba de ello es que si bien hoy se anunciaron sanciones por parte de Biden y por parte de Europa en contra de Rusia, en contra de la élite rusa, en contra de un par de bancos y en contra de la deuda rusa, lo cierto es que desde 2014, cuando fueron las primeras sanciones por la anexión de Crimea a Rusia, el gobierno, el Kremlin, empezó a hacer modificaciones en su modelo que lo protegen, no del todo,
pero lo protegen relativamente para enfrentar estas sanciones. ¿Por qué digo esto? Primero, porque fortaleció su industria agrícola y agroalimentaria. De hecho, en 2014, después de las sanciones impuestas por Occidente, lo que hace el gobierno ruso es poner un embargo a las exportaciones que venían de Occidente en materia alimenticia, ¿no? En ese entonces, Rusia importaba 1/3 de los alimentos, pero con esa sanción, con esa medida autoimpuesta, Rusia se ve en la necesidad de fortalecer su producción interna. Es hoy por mucho el mayor productor de trigo del mundo, por mucho, pero además en términos del dólar, pues ha buscado deshacerse del dólar, digamos, no solamente vendió la deuda estadounidense que había comprado y que tenía en dólares, la vendió prácticamente toda, sino que en general ha buscado, por ejemplo, en sus reservas, el número 1 es el euro, que sigue siendo una moneda occidental y que también puede ser motivo de sanciones, pero ya no es el dólar. El oro es la segunda. Ha comprado mucho oro Rusia y en este momento, ante la incertidumbre, el oro se ha reapreciado porque los inversionistas buscan los commodities seguros y las monedas seguras. El tercero es el dólar y el cuarto es el yuan. Y esto sí llama la atención porque de alguna manera Rusia, siendo el caballo que es entre Asia y Europa, tiene un comercio importante con países como la India, con países como China, con países, incluso con la mayor economía de América Latina, que es Brasil. Vimos al presidente brasileño Jair Bolsonaro visitar a Putin la semana pasada. Y esto tiene que ver, más allá de temas geopolíticos, pues con una relación comercial estrecha. Todos los antiguos, los últimos presidentes brasileños visitaron a Putin en el Kremlin. Entonces, sí hay digamos, una relación de Rusia con otros países, los famosos BRICS, y una intención, digamos, de blindarse ante estas sanciones que sabía podían suceder. Me preguntan mucho por qué se da en este momento esta crisis, por qué no antes. Bueno, yo creo que hay una serie de elementos. De entrada, la alianza con Bielorrusia. La alianza que ha logrado construir este eje Bielorrusia-Rusia es mucho más fuerte del que tenía anteriormente y esto le da fortaleza a Vladimir Putin. La semana que entra, el día 27 de febrero, se votará un referéndum en Bielorrusia para desnuclearizar para terminar con la desnuclearización del país. Es decir, se había elegido que iba a ser un país no nuclear, ahora van a votar para que se levante esa restricción y en un momento dado se puede imaginar que Rusia expanda su armamento hacia territorio bielorruso. Pero además de eso, que lo hace sentirse más fuerte, pues también es cierto que es un momento de debilidad en el gobierno estadounidense. Lo vimos con dos señales muy claras: la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado y la salida de Kabul en agosto, un verdadero caos, que mandaron las señales a Pekín y a Moscú de que Washington no estaba en su mejor momento, y pues estas continuas mediciones que hacen ver la tremenda división que existe en Estados Unidos y la opinión popular totalmente en contra de intervenciones militares estadounidenses en otros países. Entonces, yo creo que Putin sabía que Biden no iba a entrar militarmente al conflicto y que era un momento, digamos, de poder empujar las barreras para cambiar el equilibrio de poder en el mundo, para tener una mayor zona de influencia en lo que él llama el extranjero próximo, que no son otra cosa que las exrepúblicas soviéticas, y para cambiar la arquitectura de seguridad en Europa que de alguna manera afecta a Rusia. Pues creo que esos elementos hacen que sea este el momento para que Putin lleve a cabo esta estrategia de confrontamiento. Sí, fíjate que además hay varios puntos, partiendo de lo que mencionas, que no pueden dejarse de lado. Número uno, de las repúblicas socialistas, ¿cuántas realmente tienen una democracia? La mayoría siguen siendo, pues de una forma u otra, dictaduras, ¿no? Lo vemos en Kazajstán, lo vemos en Bielorrusia, lo vemos en Moldavia, no lo vemos, por ejemplo, en las repúblicas bálticas, en Letonia, Lituania y Estonia, no lo vemos en Ucrania.
Ucrania es lo más próximo a una democracia que hay de entre todas las repúblicas, exrepúblicas socialistas soviéticas. Sin embargo, esa democracia atacada y golpeada por la anexión de Crimea del 2014 mostró una debilidad en la capacidad de reacción del gobierno ucraniano y de la propia OTAN para permitir que eso sucediera, porque eso fue una invasión flagrante en la que no hubo prácticamente consecuencias importantes para Rusia. ¿Quiénes levantan la mano en este momento viendo lo que está sucediendo? Ahora que además lo mencionabas, ¿no? La relación económica comercial muy importante que se ha dado ya entre Rusia y China a nivel creciente es la preocupación de Taiwán, que China pueda hacer lo mismo, que China invada Taiwán y recupere el territorio que Chiang Kai-shek les robó, dicen, ¿no? Hace 70 años o 60 años. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la posición también de Estados Unidos, el hecho de que el presidente Biden hace 3 o 4 días, cuando pidió que los diplomáticos norteamericanos salieran de la embajada de Kiev, que algunos de ellos regresaran directo a Estados Unidos y otros se movieran a la región del Lvov en el occidente, en la frontera con Polonia. Bueno, diciendo que no iba a mandar personal militar a rescatar a aquellos que no se hubieran salido porque ya el tiempo había pasado, el tiempo de sacarlos del territorio del conflicto. También te decía que no había una intención clara de Estados Unidos de intervenir. Ya sabemos que no es un asunto de miedo, es un asunto de equivocaciones políticas, y tú lo sabes mejor que nadie, Brenda, mucho mejor que yo, que a veces una simple respuesta puede significar demasiado. Vladimir Putin hizo mucho más de lo que se imaginaban y atacó por donde nadie esperaba al reconocer a las dos repúblicas separatistas como naciones independientes. Eso fue un golpe maestro, o sea, de una mente brillante, de decir, ¿cómo puedo ingresar con algún pretexto? Mando mis fuerzas de paz a aplacar la situación en dos países que yo reconozco como tales, como naciones independientes, y que están siendo motivo de una disputa importante entre los nacionalistas ucranianos y los prorrusos. Entonces, los rebeldes prorrusos, que ahora, pues lo viste en las imágenes que trajo la televisión internacional, celebraron realmente como aquella noche en que seguían cayendo los pedazos del muro de Berlín, con una independencia equivocada, porque lo sabemos que hace años, hace 20 años, los ucranianos han estado tratando de que en Ucrania se hable ucraniano, no se hable ruso. Y de hecho, en las regiones rurales se mantiene el ucraniano como la lengua materna, la lengua importante, aunque en las ciudades importantes como Odessa, como Kharkov, como Kiev, como Lvov, vamos, algunas otras no tan grandes, ¿no? Pero con posiciones importantes en el mapa de Ucrania, pues que siguen hablando ruso, pero la rebeldía... Y eso tiene una razón histórica interesante porque cuando digamos, a lo largo de la Unión Soviética, pues rusos se fueron a vivir a otras naciones. Y cuando se desarma la Unión Soviética y se crean estos 15 países, pues no regresaron a Rusia. Entonces, eran rusos que quedaron viviendo en otro país, en un país que ya no era Rusia, a veces de segunda generación incluso, pero que su cultura y su lengua era el ruso. Sí, y sabes, sobre ese tema también, sobre el regresar o no regresar, muy importante, Brenda, amigos que nos escuchan, de pronto uno dice, vamos a hablar de Rusia en particular, ¿no? Uno se imagina que Rusia ahora es una nación única, absoluta e independiente. Y vamos, como mencionabas tú, al cruzar o al hacer trayectos terrestres, en este caso en Rusia o en Ucrania en su momento, te das cuenta que está integrado por pequeñas repúblicas, ¿no? Yo me llevé la sorpresa de mi vida y aprendí mucho de eso cuando la selección mexicana de fútbol jugó en la Copa Confederaciones en Rusia, la Copa Confederaciones de la FIFA en Rusia en el 2017, hice el trayecto desde Moscú hasta Kazán, y bueno, Kazán sí forma parte
del territorio de la Rusia actual, pero es una república, dentro de una república independiente que se llama Tartaristán, ¿no? Y como esa, hay muchas pequeñas repúblicas, y el caso de Ucrania es eso mismo. Lugansk y Donetsk eran repúblicas asociadas, estados libres asociados, integrando un gran conglomerado democrático en forma de república que era Ucrania. Sí, claro. No, y Rusia es el país más extenso del mundo, es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, con grandes contrastes en su territorio. Yo también tuve la oportunidad de viajar en el Transiberiano y cuando uno está en Vladivostok, cuando va al No lago compraste gallinas, Baikal, ¿verdad? son los contrastes, son los pequeños pueblos que con trabajos consigue uno internet y después llegas a Moscú y a San Petersburgo y los contrastes son brutales, pero más allá de los contrastes a nivel político hay un solo nombre. Mientras que de ese lado del conflicto hay un solo nombre, que él es el único que sabe y decide, en el lado occidental, aunque de manera correcta el día de hoy mostraron un solo frente y se unieron, lo cierto es que hay fisuras, que hay divisiones, que hay intereses diferentes. Lo vimos el año pasado, después de la reunión de la cumbre entre Putin y Biden, pues en su momento Angela Merkel y Macron propusieron en la Unión Europea, en el Consejo de la Unión Europea, que se llevara a cabo una cumbre Unión Europea-Putin. Y fue un rotundo no a la hora de la votación, porque los países del este de Europa, particularmente aquellos que formaron parte en algún momento de la Unión Soviética, pues votaron mayoritariamente en contra. Y en este momento de las sanciones, hoy en la mañana, el periódico italiano La República informaba cómo Letonia, Lituania, Estonia, Polonia querían sanciones muy duras, pero Europa Occidental, particularmente Alemania y Francia, querían ir de manera más suave. Este tema del gasoducto Nord Stream 2, que ha sido también muy comentado, uno de los grandes temas, un gasoducto que unirá a Rusia con Alemania y que está terminado de construir completamente, que estaba por echarse a andar y que hoy se anuncia que su certificación se pone en pausa. Es importante recordar que el 40% del gas que consume Europa viene de Rusia. Y hay países en Polonia donde es prácticamente el 100%. Hay países como Italia o Alemania que es cercano al 40%. Y lo que sucede en Alemania es justamente pues una lucha de intereses, ¿no? Pero que hoy dicen no pondremos en marcha este gasoducto, pero no están dejando de recibir el gas ruso que ya recibían. Porque ese venía por, digamos, a través, ya lo decías tú al principio del programa, Edgar, a través de Ucrania y llegaba a territorio ruso. Sí, vamos, el tema de las sanciones que va a tener que llegar a un nivel en el que realmente lo sienta el gobierno de Rusia, podría hasta parecer algo que decimos, se quieren escalar las sanciones. Bueno, sabiendo que Rusia tiene un potencial económico tan importante, todo lo que suceda en las próximas horas, en los próximos días, yo podría garantizarles que es un riesgo calculado que tomó Vladimir Putin. Él sabía perfectamente cuál iba a ser la respuesta o esperaba tener un gran conocimiento de cuáles serían los puntos donde podrían atacar a Rusia y afectarla. Entonces, yo creo que mientras no se vea realmente una reacción importante, mientras no afecten directo a los ingresos del país, a sus intereses, a lo que mencionaba, por ejemplo, Biden, de congelar las cuentas de las personalidades importantes del gobierno y gente importante, gente adinerada de Rusia, mientras no vengan sanciones de ese tipo que sí afecten realmente a funcionarios, a políticos, a empresarios, yo creo que esto va a seguir moviéndose al ritmo que Putin pueda. Y además, si ya, insisto, hizo la jugada maestra de argumentar que manda fuerzas de paz, pues al rato puede argumentar que hubo también, sí, manifestaciones nacionalistas en Kiev hace 8 años, pero también hubo manifestaciones prorrusas y evidentemente al asegurar que los rusos que quedan forman parte de la misma familia rusa
que está expandida en todas las exrepúblicas soviéticas socialistas, pues eso le daría el derecho, seguramente, a intervenir y a hacer avanzar las tropas rusas en territorio El ucraniano. argumento, seguramente sí el argumento, aunque no todos los rusófonos son pro Rusia, pero sí seguramente ese es uno de los argumentos centrales, el defender a estas minorías rusas que quedaron en las exrepúblicas soviéticas. Yo lo que veo, Edgar, es que Vladimir Putin ha echado a andar una estrategia de negociación a lo largo de las últimas semanas, pues no de negociación, una estrategia de enfrentamiento en la que da 2 pasos para adelante y da 1 para atrás. Entonces, parece que está dispuesto al diálogo y recibe a Emmanuel Macron y a Olaf Scholz en el Kremlin, pero después aumenta el número de militares en la frontera. Y después hace llamadas telefónicas con Occidente. Este domingo, esta jornada de frenética diplomacia telefónica de Emmanuel Macron, donde se anuncia al final de cuentas que tanto Biden como Putin están dispuestos a llevar a cabo una reunión en la semana o en los días próximos, y horas después viene el anuncio del reconocimiento de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Es una especie de entreabro la puerta de la diplomacia y después ejerzo más presión en contra de Occidente. Me parece que ha sido muy astuto, tiene en una guerra de nervios a Occidente, y algo muy importante, cuando me dicen, bueno, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? Mira, a Vladimir Putin me parece, le gusta tener una enorme carta de opción, una enorme baraja de opciones abiertas para tomar la decisión que sigue. Y lo que creo es que hoy tiene varias opciones. Se puede quedar, aunque el reconocimiento de Lugansk y Donetsk refiere a la zona completa, cuando solo 1/3 está controlado por las fuerzas independentistas pro-Rusia, puede quedarse en el territorio de ellas o puede avanzar el resto de la región, como parece anunció hoy. Otra opción es una invasión de gran escala que llegaría hasta Kiev, como indica o prevé la inteligencia estadounidense. Hay que recordar que la inteligencia estadounidense se equivoca mucho y se equivoca mal. La inteligencia estadounidense dijo que la salida de Afganistán iba a ser tranquila y fue caótica. Dijo que a Bashar al-Assad le quedaban unos días en el gobierno en Siria y lleva ahí más de una década. Dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y no las había. Entonces, habría que irse con reservas con esta información, pero es uno de los escenarios. A mí me parece menos probable por el alto costo que implicaría y por lo que implicaría tomar un país completo con una población cada vez con un sentimiento nacionalista más fuerte. Entonces, me parece que sería complicado que se llegara a eso, pero no hay que descartarlo, hay esa opción. Puede también continuar en la situación actual, manteniendo esta espada de Damocles en la cabeza de Ucrania para buscar obtener alguna concesión más tangible de parte de Occidente. En fin, creo que tiene una gran baraja de opciones abiertas y lo cierto es que nadie puede meterse en la cabeza de Putin y él es el único que sabe y decide en esta crisis qué es lo que sigue del lado ruso. Y en ese sentido, pues cuando me preguntan, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Pues a mí me queda muy claro que hay que decir que no. ¿Por qué no va a haber una guerra tercera mundial? Porque no va a haber un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, se ha repetido hasta el cansancio en Washington y en la OTAN que no habrá un acompañamiento de efectivos militares en Ucrania ante una eventual invasión rusa. Lo que habrá es armamento, es recursos financieros, es mayor presencia de la OTAN en los países miembros de la OTAN, en los del Báltico, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, pero no en Ucrania. Si hubiese un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, bueno, pues se acaba el mundo, pues concentran entre Rusia y Estados Unidos cerca del 90% del arsenal nuclear que existe en el planeta. Entonces, digamos, está fuera de discusión que iniciemos una guerra nuclear. Sin embargo, lo que sí vemos es una peligrosa escalada de tensión en donde viene el referéndum en Bielorrusia para dejar de ser un país desnuclearizado. La semana que entra viene la decisión de Biden hoy de mandar refuerzos militares a Estonia, Letonia y Lituania. Bielorrusia, por cierto, hace frontera con Letonia y Lituania también.
Es decir, hay una serie de elementos en donde estamos viendo cómo se están armando. Siempre se decía que la frontera más peligrosa del mundo era la frontera, la famosa zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, en donde los dos ejércitos se veían frente a frente. Cuando uno va ahí, está el ejército estadounidense controlando el lado de Corea del Sur, y ciertamente es muy imponente. Están las pequeñas casitas de Naciones Unidas azules, y están, pues sí, los militares de Corea del Norte armados, viendo de frente. Pero eso no es nada contra lo que vamos a ver si continúa esta presencia militar de armamento en toda esta región que prácticamente divide a lo que en su momento fue Occidente y pues el inicio, digamos, de la Unión Soviética, con la salvedad de que ahora parte de ella están ya en el bando occidental. Es lo que está en juego, Edgar, me parece es enorme. Quienes piensan que nada más estamos hablando aquí de la integridad territorial de Ucrania, pues se equivocan. Yo creo que lo que está en juego es el futuro de la diplomacia, de las relaciones internacionales, el futuro del sistema de reglas post-1945, post-Segunda Guerra Mundial. Está en juego el balance de fuerzas. Vivimos durante décadas en un mundo unipolar después de la caída de la cortina de hierro y hasta los años recientes en donde China surgió como una gran potencia, pero ahora pareciera que Rusia se incorpora a este juego en donde ciertamente a Vladimir Putin le sirve electoralmente incluso, porque hay que recordar que su electorado más sólido son las generaciones más añosas, digamos, aquellas que vivieron la época de la Gran Rusia y que añoran este sentimiento del imperio ruso. Putin ha dicho incluso que solo alguien sin corazón no añoraría a la Unión Soviética y solo alguien sin cabeza querría recrearla. Pero esto te habla un poco de su visión de añorar a estos tiempos de la Gran Rusia, y creo que sus acciones de estos días pues no hacen más que pues respaldar esta visión que él ya había publicado un documento el año pasado en el sitio web del Kremlin en ucraniano, inglés y ruso sobre su visión de Ucrania, en donde ya desde entonces decía que Ucrania era un invento de país, no es algo nuevo, pero creo que está llevando, digamos, a la práctica todas estas ideas, intentando cambiar la balanza de poder en el mundo actual. Sí, que ese cuestionamiento de negar el derecho a la existencia de una nación independiente no le corresponde, y por eso suena preocupante que al tener derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues no habrá forma de que la ONU haga ninguna gestión a favor de Ucrania, porque todo lo que se vote y se acuerde puede ser vetado justamente por Rusia. Esto se circunscribirá entonces a las acciones de la OTAN, hasta dónde quieran comprometerse y hasta dónde efectivamente se van a mantener al margen, simplemente protegiendo a sus aliados exsoviéticos, que ya los hemos mencionado en repetidas ocasiones, Lituania, Estonia, Letonia, y sobre todo el tema de dejar claro que Ucrania efectivamente es una nación que tiene una posición estratégica, pero lo más importante es que si Rusia puede darse el lujo de completar los planes que Putin tiene en la cabeza, pues sí, va a provocar problemas serios, como dices, ya estoy totalmente de acuerdo, todos los especialistas internacionalistas como tú lo saben, no va a haber una guerra mundial, pero sí va a haber una guerra comercial importante que sí puede afectar pues relativamente de la misma manera que lo haría una guerra militarizada, ¿no? Sin contar con los daños que se puedan sufrir, pero comercialmente puede ser peor una guerra que incluso una guerra con las armas de por medio. También quisiera apuntar sobre Rusia, eso que hablabas del sentimiento imperialista de los viejos. Fíjate que tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas durante tanto en la Copa Confederaciones como durante la Copa del Mundo sobre qué pasaba, porque los jóvenes rusos tienen más de occidentales que de descendientes soviéticos. Su comportamiento, sus aspiraciones,
su forma de vivir, de vestir, de divertirse, de comportarse, es más occidental que ruso. Y me decían estos jóvenes que su deseo era evidentemente que Rusia cada vez se abriera más a un tipo de economía como la que propuso al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista por completo, que mantenerse pues con esos problemas que siguen existiendo en Rusia. Por ser una nación tan grande y una nación que se tuvo que reconstruir de manera express después de la caída del bloque socialista, con unos cinturones de miseria enormes en los alrededores de las grandes ciudades. Moscú es impresionante cómo siguen habiendo los viejos edificios no solamente al centro, en la periferia muy grande, en la zona metropolitana enorme de Moscú, los viejos edificios al estilo socialista de 30 pisos con 500 departamentos en cada edificio, donde se están cayendo por falta de recursos, calles sin pavimentar, carreteras en mal estado. Sí, o sea, todo el mundo saca sus mejores galas y se las pone para cuando hay eventos internacionales, pero la Rusia tradicional sigue sufriendo en muchos sentidos, y como me llegó a decir alguien, la verdad es que los viejos rusos, los que vivieron con intensidad la Guerra Fría, dicen que pues probablemente olviden por momentos lo que han vivido, pero no van a perdonar lo que sufrieron a consecuencia de la política de Estado implacable, terrible de Joseph Stalin. Yo creo que es importante separar al pueblo del gobierno y eso aplica en todos los casos. Tú lo decías hace un rato, cómo nos han vendido desde Estados Unidos una idea equivocada de los rusos y eso creo que aplica para muchas naciones. Yo recién visité Irán y los iraníes son gente afable, son gente con la que uno puede entablar largas conversaciones y se imaginaría uno, si nada más se queda en las películas estadounidenses, pues que no es así. Y sin embargo, nos venden la idea de que los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita son países progresistas casi, cuando en realidad pues son dictaduras con maquillaje de Miami. Esa es la realidad. Y que se venden bien al mundo, pero que de fondo son gobiernos también autoritarios. Entonces, cuando Estados Unidos habla y hace una crítica fuerte a los gobiernos autoritarios, pues hay que decir que critica a los autoritarios que no le convienen, ¿no? Aquellos con los que tiene relación, sí. Y en este tema en particular, esto viene a cuento porque no hay buenos y malos, hay intereses. Creo que claramente Estados Unidos está defendiendo, no a Ucrania, está defendiendo sus intereses geopolíticos en el mundo. Rusia está defendiendo, como tú hiciste bien una explicación al inicio, sus intereses energéticos, económicos, geográficos, etcétera. Y lo cierto es que si el gobierno ruso, al reconocer estas dos repúblicas, está violando la autonomía de un tercer país. Es decir, una cosa es una estrategia de negociación y otra cosa es reconocer la independencia de estas dos repúblicas. Es el único país que en los últimos 40 años ha redibujado las fronteras en Europa. Digamos, no solamente está redibujando esta, sino que redibujó la de Moldavia, la de Georgia. Entonces, sí, claramente hay una tendencia, ¿no?, a buscar esta grandeza a costa de la independencia y a costa de la autonomía de otros países. Cuando se votó el referéndum de la independencia ucraniana hace 30 años, el 92% de los ucranianos votaron a favor de la independencia. Más allá de versiones historiográficas que puedan contrastarse la ucraniana y la rusa, el pueblo ucraniano existe, la lengua ucraniana existe, y cuando se votó la independencia, fue una abrumadora mayoría la que votó por ella y debe respetarse como tal. Creo que estamos viviendo, Edgar, tiempos interesantes, tiempos que marcarán la historia del mundo y creo que será muy difícil saber qué viene adelante. Yo creo que es importante seguir haciendo cierre de caja cada cuanto para ver qué es lo que está sucediendo, porque los
digamos, se ha desarrollado esta crisis de manera muy rápida en los últimos días, ha cambiado de un escenario a otro en donde pareciera que las cosas van por buen camino, de repente no. Yo desgraciadamente creo que hoy, ante lo que estamos viviendo y la decisión de Putin de enviar tropas rusas a territorio ucraniano, pues los escenarios van de malos a pésimos. Esperemos que no sea lo peor, pero más allá del costo humanitario que tendría para Ucrania, lo cierto es que en México, aunque a veces nos guste sentirnos lejos y que no nos va a afectar lo que sucede en otros países, pues ahí está el COVID que llegó desde China y aquí nos tiene, y en realidad lo que sucede más allá de nuestras fronteras sí nos afecta. Un conflicto en Ucrania, si se desata, tendría presiones inflacionarias brutales sobre la economía global, sobre el precio de los fertilizantes en México, que consume una gran cantidad de fertilizantes de Rusia, sobre el precio del aluminio, del titanio, sobre el precio de los granos, en fin, creo que habría, sin duda, de los hidrocarburos, ¿no? Habría una presión inflacionaria importante en un momento de incipiente recuperación post-pandemia y desde luego una apreciación de monedas como el dólar, como ya habíamos dicho, porque los inversionistas buscan las monedas seguras y sigue siendo el dólar y los títulos del gobierno estadounidense. Entonces, sin duda, de desatarse un conflicto, puede estar seguro que nos escuche, que nos vea, que tendrá impacto en el resto del mundo a nivel político, a nivel diplomático, a nivel de derecho internacional, pero también a nivel de economía y a nivel de economía de las familias. Nada más quisiera cerrar ya mi intervención con una breve reflexión sobre el tema humanitario, porque creo que muchas veces cuando hablamos de guerras, de intereses, de países, perdemos de vista a las personas. Y cuando a veces leemos un libro sobre la historia de alguna familia en la guerra o vemos una película, nos conmueve, pero no nos damos cuenta cuando hablamos aquí de una posible guerra que hay vidas que están en juego, que hay familias que están en juego, que la población civil termina siempre pagando los platos rotos de estos enfrentamientos. Y pues hago votos para que no haya un costo humanitario alto, para que no haya sufrimiento humanitario, porque eso va más allá de cualquier costo económico. Sí, y yo me mantengo en lo que decíamos al principio, ¿no? Un país soberano que ha sufrido siglos del paso de en diferentes circunstancias, del dominio imperial, territorial que pretendieron ejercer, insisto, ¿no? Griegos, romanos, musulmanes, otomanos, todos los que pudieron, que ahora que estaban gozando de algo que probablemente no se sepa, ¿no? O sea, Ucrania era una nación tranquila, una nación donde había dos clases económicas nada más, los súper ricos y la clase trabajadora que vive en condiciones muy apretadas, pero era una nación de gente feliz, de gente donde tú podías caminar a las 3 de la mañana en cualquier calle, aunque estuviera oscura, aunque estuviera despoblado el rumbo, y saber que no te iba a suceder nada, era un país seguro. Han perdido la seguridad, han perdido la tranquilidad, han perdido a las familias, ha habido muchos desplazados, como mencionabas al principio, y bueno, pues de verdad reflexionar sobre esto, ¿no? Que a cualquier nación del mundo que le hubiera sucedido esto, debería de lamentarse de la misma manera, y sí debería haber una reacción internacional más importante para impedir que esta desesperada ambición expansionista de Vladimir Putin no continúe, porque el mal ejemplo puede cundir, insisto, a lo que decían gente del gobierno de Taiwán, la posibilidad de que China ahora busque ir y busque recuperar el territorio de Taiwán, que ha sido su obsesión hace 60 años. Y que paradójicamente eso explica por qué China se pronunció en contra de lo que sucedió ayer, porque lo que quiere China es anexarse a Taiwán, no quiere declararla independiente. Y porque Erdogan en Turquía también se declaró en contra, porque tiene miedo de los movimientos independentistas kurdos, ¿no? Pero sí, creo que la condena internacional en Naciones Unidas, por lo menos en el Consejo de Seguridad ayer en la noche, prácticamente se quedó solo Rusia ante la condena de los otros 14, pero creo que más allá de la condena, pues habrá que ver qué acciones pueden tomarse para pues limitar
actitud como ya decíamos, expansionista a costas de terceros países. Gracias, Isa, gracias por la invitación, Edgar, encantada de haber platicado contigo. Igualmente, Brenda, gracias, Isa, igualmente, y pues un saludo. El próximo lunes mejor platicamos de deportes. Les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación de la Resistencia Stream, la Resistencia VIP y de XRS. Muchas gracias y ya saben todos que la resistencia está en sus manos. Buenas noches, nos vemos y gracias por seguir al pendiente de este conflicto mundial. De este conflicto, perdón, entre Rusia y Ucrania. Buenas noches, gracias.